Siempre se nos educó a nosotros que teníamos que pedir por los sacerdotes, que era necesario, de hecho es vital pedir por los sacerdotes. Es una obligación, por así decirlo, del católico. Encontramos a veces casos tristes que nos remueven el alma, que nos remueven la conciencia. Por ejemplo, el sacerdote que vamos a presentar, que consume sustancias ilícitas y no es vino. Es apartado temporalmente de su ministerio, con tristeza lo decimos, pero la pregunta que nos debe de ocupar es la siguiente. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo no se dan cuenta de esto y cómo no tomaron cartas en el asunto desde el primer momento? Tenemos sacerdotes que consumen sustancias tóxicas, ponen en peligro incluso su vida y la vida de los demás, y hasta que pasan accidentes es cuando los quieren apartar. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y por qué no tomaron medidas ante esta situación? Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, días o noches, depende de la hora que los vayan a ver. Es una tristeza dialogar sobre lo que le pasa al clero, pero tenemos que hacer. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que desahogar las cosas, pero sobre todo, más allá de lo que le está pasando al sacerdote, tenemos que reflexionar sobre esas cuestiones. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué no se toma cartas en el asunto desde la primera vez? Y sobre todo, ¿por qué esperarnos a que tengan que venir accidentes como este? Darnos cuenta del daño tan terrible que hace un sacerdote cuando consume sustancias terribles y sobre todo cuando incluso va más alejado de la iglesia, se aleja de Dios para servir a otros intereses. Vamos a mostrarte esta información a continuación, mi querido hermano en Cristo. Se trata del padre Daniel Arturo Cárdenas. Daniel Arturo Cárdenas, el obispo de la diócesis italiana de Sulmona Valva, ha declinado o ha decidido suspender temporalmente a Daniel Arturo Cárdenas para verificar la validez de las informaciones publicadas en la prensa y por el bien de la comunidad parroquial Revisondoli y de la iglesia diocesana. El sacerdote es procedente de Colombia, es de Colombia procedente él. El sacerdote sufrió un accidente en un coche hace unos días, como informó el diario romano. Cuando regresaba a casa después de cenar chocó con su vehículo, eh, chocó contra las barandillas de una autopista, mientras estaba siendo trasladado y curado de sus heridas en el hospital de Sulmona. El laboratorio detectó cantidades importantes de una sustancia que se usa mucho en Colombia. Empieza con la C, en la sangre del sacerdote. Que el Toyota que manejaba el carro, que conducía, el sacerdote colombiano sufrió gravísimos accidentes, gravísimas heridas en el accidente. El clérigo solo sufrió heridas leves. El diario también informó el domingo que el sacerdote tuvo que abandonar su parroquia porque la diócesis había dictado una prohibición de residencia de 6 meses. El abogado del sacerdote dijo que el periódico dijo al periódico que su cliente tomó esta sustancia alucinógena de forma accidental o sin saberlo. Mientras, mientras perdure esta sanción y se aclaren los hechos, el sacerdote será retirado temporalmente de su ministerio. Según la prensa local, el párroco de Ribosondoli ya había sufrido otro accidente en octubre del 2022, aunque en esta ocasión dejó abandonado el coche, destrozado, y se fue rápidamente, se alejó. Al parecer él se justificó diciendo que tenía que celebrar una misa y que no tenía tiempo para estar en esas averiguaciones
No es el primer caso que se le acusa al sacerdote. También se le acusa de ser de ladrón, tomar dinero de los depósitos de limosna de las personas. Aunque no hay ninguna denuncia en su contra, son rumores que se le adjudican a este reverendo sacerdote. A ver, vamos a ser claros en una cosa. No es una situación, son dos. Dos accidentes automovilísticos. En el primero se accidentó y se fue argumentando que tenía una misa. Dejó el carro abandonado. Este, según venía de cenar, y chocó en la autopista, una pared, una barandilla. Cuando estaba siendo curado en el hospital, se le encontraron sustancias, una sustancia tóxica, ilegal. Pero lo que se me hace curioso es que el abogado diga, es que fue sin querer. Perdón, no. Está raro esto. Y luego también dicen que lo acusan de hurtar dinero de las limosnas de los fieles. Entonces este sacerdote, si seguimos esos criterios, pues no es tan buena cosa que digamos. Pregunta, pregunta, ¿cómo es que llegó ahí? Porque no es uno. No sabemos si fue primero el accidente en el que abandonó el carro o el acuso de hurtar dinero. Pero si el obispo sabía de estas cosas, ¿por qué no puso freno desde un principio? ¿Por qué lo vas a retirar ahora hasta que ya las autoridades lo traen de un ala? Porque, por ejemplo, en el otro caso donde se fue, abandonó el carro, él no sabíamos qué pasaba, no se le puede acusar mucho, porque se fue, y él con el pretexto de la misa, no sabemos si se pudo defender o qué sé yo. Pero en este caso que chocó, dicen que su carro Toyota sufrió heridas terribles, pero a él no le pasó gran cosa. Sin embargo, fue llevado al hospital y entonces lo revisaron y entonces el laboratorio se dio cuenta que había sustancias tóxicas, incluso prohibidas, altas en su cuerpo, y por eso quizás fue apartado y van a hacer investigaciones correspondientes. Pero el obispo dice que lo van a apartar. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué tienes que apartarlo hasta que existan o hasta que pasen este tipo de sucesos? Si el sacerdote ya traía atrás varias denuncias, ¿por qué tuvieron que apartarlo? Hasta que se lo llevó las autoridades, hasta que las autoridades cometió un terrible daño. Si ya se había tenido otro accidente, si ya se había acusado de hurto, ¿por qué hasta estos momentos se tiene que apartar? ¿Por qué? Llevan varios casos donde los obispos esperan hasta que las autoridades intervengan. Cuando sus sacerdotes son acusados, dejémoslo así, públicamente es cuando intervienen. ¿Por qué? ¿Por qué esperarse? Es fácil comprobar si un sacerdote, o si un obispo, o si un cardenal, o si un laico consume sustancias alucinógenas, tóxicas. Es fácil comprobarlo. Y no creo que el obispo nunca se haya dado cuenta de nada, no se sabe, para que digas, oh, hasta ahorita que me di cuenta lo vamos a hacer. Si ya había habido otro accidente, claro que el episcopado se dio cuenta. Es lo triste del clero. Quizás por ser o jugarle al libertinaje, lleguen a estos excesos, que no hacen más que poner a la iglesia más denigrada de lo que está. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué los obispos permiten que el clero alcance tantos grados de dificultad? ¿Por qué? ¿No ponen atención en su clero? ¿No se toman en serio el clero? ¿O qué es lo que está pasando? Es una pregunta que creo que merecemos que nos responda y digna de reflexionar.